भजहु रे मन श्री नंद नंदनाय भय चरणार बिंद रे भजहु रे मन श्री नंद नंदनाय भय चरणार बिंद रे।
unedited Goswami Maharaj ki Jai. Srila Govinda Swami Maharaj ki Jai. Srila Bhakti Saraswat Goswami Thakur ki Jai. Jai Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar ki Jai. Jai Sri Gauranga Mahaprabhu ki Jai. Jai Mahaprabhu ki Jai. Bhagwan Guru Varga ki Jai. Ram Sankirtan ki Jai. Mandal ki Jai. All these individual and devotees ki Jai. By the mercy of Srila Guru Maharaj, we are again together here chanting Hare Krishna Mahamantra. But when we are chanting Hare Krishna Mahamantra, we are feeling very peace in our heart. It is so good fortune, we can say. Por la gracia de Srila Guru Maharaj, nuevamente tenemos la oportunidad. Maharaj, I'm sorry. Por favor. Yes, necessary for the other devotees. Por la gracia de Srila Guru Maharaj, nuevamente tenemos la oportunidad de reunirnos y cantar Harinam, cantar Hare Krishna y de esta manera sentir esta gran felicidad. La paz en el corazón. I have no quality and quality. Yo no tengo ni calificaciones ni ninguna cualidad. I am only trying to serve our Guru Maharaj. Tan solo estoy tratando de servir a mi Guru Maharaj. As much possible by me, I am trying. Tanto como puedo, estoy tratando de cumplir su deseo. But I am feeling so fortunate that I have got many friends like you all. Pero me siento tan afortunado de contar con tantos amigos como ustedes. Never I am feeling I am alone. Nunca me siento solo. When I am coming in this Caracas, I am feeling more than Navadvip. I am living here. Cuando vengo a Caracas, me siento mejor que el Navadvip. Here is festival day. Sorry, man. Every day is here festival day. Todos los días, aquí es un día de fiesta. Every day I am thinking Gaur Purnima day. Aquí me siento como si todos los días fueran Gaur Purnima. Get that type of fortune in their life. ¿Quién puede obtener semejante tipo de fortuna en su vida? But everything we are getting by the mercy of Srila Guru Maharaj as well as Srila Swami Maharaj Prabhupada. Pero todo lo que estamos obteniendo lo debemos a la gracia de Srila Swami Maharaj y Srila Guru Maharaj. Before that, nobody knows the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu in this country. Antes de su llegada a este país, nadie conocía la gloria de Sriman Mahaprabhu. We do not know what is the will of Krishna. No sabemos cuál es el deseo de Krishna. But we can say Krishna's will is very good to take for his service to the service of his divine lotus feet, the conditioned souls like us. Pero nuestra gran fortuna es que Krishna parece que quiere que nosotros todos le sirvamos a sus pies de loto. Otherwise, why Krishna will send his dearmost devotee, Srila Prabhupada, and the message of Srila Guru Maharaja? Porque de otra manera, ¿cómo sería que Krishna habría de enviar a su tan querido devoto y su muy querido sirviente Srila Prabhupada y Srila Guru Maharaj? Now, how much enthusiasm I am looking, I am seeing in your heart, I cannot say. Y el entusiasmo que yo estoy contemplando en vuestros corazones casi no puedo describirlo. But I pray to Guru Maharaj, it will stay forever in your heart. Pero mi oración a los pies del loto de Srila Guru Maharaj es que este sentimiento permanezca para siempre en vuestros corazones. Our heart is not always clean, but when we are chanting the holy name of Lord, then we are feeling very clean.
Nuestro corazón no siempre está limpio, pero cuando estamos cantando el santo nombre del Señor nos sentimos completamente limpios. We are feeling the power of the Lord's name. Estamos experimentando el poder del Señor, As, el nombre del Señor, as holy divine form of Lord Krishna. como la divina forma del Señor Sri Krishna. Actually, chanting the Krishna name, we will get everything. Tan solo por cantar el santo nombre de Krishna vamos a obtener todo cuanto necesitamos. Mahaprabhu said, Chetu Darpanam Arjanam, Bhava Mahadavagni Nirvapanam, Sreya Kairava Chandrika Vidaranam Vidyavadhu Jivanam, Anandam Budhivardhanam, Pradivadam Purnamrita Shradanam, Swarvatmas Napanam Parang Vijayate, Sri Krishna Sankirtanam. When we will take nice bath in very pleasant water, Cuando nos bañamos en un agua muy placentera, veremos, we will feel very clean. nos sentiremos limpios, muy limpios. But by the mercy of Guru Maharaj, when we are taking bath from the mercy of Sri Harinam Sankirtan, we are feeling more clean and more happy and more ecstasy, joyful in our heart. Pero cuando por la gracia de Sri Guru Maharaj nosotros estamos tomando este Hare Krishna Nam, nosotros experimentamos una limpieza incomparable, una felicidad incomparable, un júbilo incomparable en nuestro corazón. Mahaprabhu said, Suna Suna Nityananda Hari, Suna Haridas, Sarvatra Amaragya Karaha Prakash, Prati Ghare Ghare Giya Karo Ei Bhikkha, Bhalo Krishna, Bhaja Krishna, Karo Krishna Shikha. Only this is the life's goal of all the Jiva souls, what he said, Jiva souls, chanting Hare Krishna Mahamantra, taking Krishna Nam and glorifying the Guru Gauranga and their dear associate. This is the real life stated in the scripture, Ved, Vedanta, Upanishad, everywhere, only this advice given to us. La Escritura nos recomienda que la verdadera meta de nuestra vida habremos de encontrarla en este proceso. Todo cuanto necesitamos ha de encontrarse en este Hare Krishna Mahaprabhu. Mahaprabhu le dijo a Nityananda y en Haridas Thakur, vayan de puerta en puerta, informen a la gente y denle a la gente la oportunidad de tomar este Hare Krishna mantra y acepten el servicio de Krishna y enseñen acerca de Krishna. This is the advice of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esta es la recomendación de Sri Chaitanya We Mahaprabhu. are so happy that is here in the city of Caracas. We have one center and there worshipped Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Sentimos una enorme felicidad ver que contamos con este centro de la ciudad de Caracas y que ustedes aquí están adorando a Sri Nityananda y Chaitanya Mahaprabhu. So far from India, Tan lejos de India, it is so far from Bengal, tan lejos de Bengal. but it is miracle for us. Es un milagro para That is, nosotros. we are seeing the Mahaprabhu and Nityananda Prabhu glorifying way here worshipped by the devotees and chanting their holy name, devotees, and all the devotees telling Gaur Hari Bol, Gaur Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. It is miracle to think. Para nosotros es un milagro de ver que tan lejos, aquí los devotos tan entusiásticamente están cantando, adorando a sus señorías y Gaura Nitai y cantando Gaura Haribol, Gaura Haribol, Gaura Haribol. Nitai Gaura Haribol. Mahaprabhu given Krishna Nam to us, but Nityananda Prabhu given the Mahaprabhu's name to us. Mahaprabhu nos ha dado el santo nombre de Radha Krishna, pero Nityananda Prabhu nos ha dado el nombre de Mahaprabhu. More merciful than Mahaprabhu. Más misericordioso que Sriman Mahaprabhu es Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu said, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gaurangir Nam, Jejane Gauranga Bhaje Se Amar Pra. এত বলি নিত্যানন্দ ভূমে করে যায় সোনার পর্বত যেন ধুলাতে লুটায়। নিত্যানন্দ Prabhu said,
Mahaprabhu said, chant Hare Krishna Mahamantra and be happy. But Nityananda Prabhu said, chant Mahaprabhu's name, glorify Mahaprabhu, then you will get everything. Not only you will be happy, what you need more than that you will get in the transcendental service world. Si ustedes, Srimad Mahaprabhu le ordenó a Nityananda Prabhu que tú cantas Hare Krishna, pero Nityananda Prabhu, tú ve a Bengal y instruye a la gente que cante Hare Krishna. Pero Nityananda Prabhu fue a Bengal y les instruyó que ustedes canten el nombre de Mahaprabhu. Y si ustedes cantan el nombre de Prabhu, ustedes van a obtener una fortuna inconcebible, más allá de todo cuantos ustedes puedan concebir. We are conditioned so that we may have little doubt about Mahaprabhu's name. Como almas condicionadas, es natural que nosotros tengamos alguna duda acerca del santo nombre de Mahaprabhu. But when we will realize it, the character of Srila Haridas Thakur, all the doubts will vanish by the mercy of Srila Nityananda Prabhu. Pero cuando nosotros podamos comprender el carácter de Srila Haridas Thakur, todas estas dudas habrán de desvanecerse para siempre por la gracia de Nityananda Prabhu. You know the story when Haridas Thakur leave his body, that time what he have done, whole life Haridas Thakur chanted the Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra, 3 lakhs every day he taken that mantra, then he is taking prasadam. That was his vow, Bruto. Vow. But when he left his body, before that, he left that chanting Hare Krishna Mahamantra. Only he chanted, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, and left his body. Then he shown us what is most essential for the jiva soul, most essential for the conditioned soul, that is Sri Krishna Chaitanya name, Mahaprabhu's name. Then here is no doubt we have the Haridas Thakur, who established the glorification of Hare Krishna Mahamantra whole life, but last time he chanted name of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y esto podemos ver claramente en la vida ejemplar de Srila Haridas Thakur, quien solía cantar diariamente 100,000 veces el santo nombre de Krishna durante toda su vida, y por eso es conocido como Namacharya, la personificación del cantar de los santos nombres. Aún así, al final de su vida, Srila Haridas Thakur cantaba constantemente Gaura Hari, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, en los últimos momentos de su vida. Y de esta manera él nos demostró cuál es finalmente lo más auspicioso para nosotros. That is the golden gift of golden Lord Sri Nityananda Prabhu. Esa es la dádiva dorada del Señor dorado, Sriman Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu. Srila Lochandas Thakur, Srila Kaviraj Goswami, all glorified Nityananda Prabhu this way. Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani, Ania Premier Gunna Bhatala. Y de esta manera, todos los grandes acharyas, Lochandas Thakur, han glorificado a Srila Nityananda Prabhu de esta forma. Él es la joya de mi corazón. Y él ha inundado el mundo entero con amor por Krishna, por Gaura. When Prabhupada Srila Bhakti Saraswat Thakur wants to establish Krishna consciousness all over the world, that time he gave some ruling, and someone devotee cannot follow that ruling, and other devotee wants to oust from his mission that devotee. Srila Bhakti Saraswat Thakur ha deseado establecer la prédica de la conciencia de Krishna en el mundo entero, y él ha establecido algunas reglas.
Y si una vez algún devoto no podía seguir estas reglas y otro devoto quería prácticamente botarlo del templo. Then Saraswat Thakur told that he broke the rules. He must be ousted by me. But Nityananda Prabhu is very merciful. He not make out. Chotte, that Kala Krishna Das, he give him shelter in his mother's feet. Then I am Acharya, I must say, must be ousted. But you are not like that. You are the servitor of Nityananda Prabhu. Then you must keep them in our mission. Entonces él le explicó que ciertamente que yo soy una acharya. Él ha roto las reglas, por lo tanto, mi deber sería sacarlo de la misión. And then give him, yes, finish. No. Pero ¿Llamar? que Nityananda Prabhu no echó a Kala Krishna Das y el ejemplo es que Nityananda Prabhu, cuando Kala Krishna Das rompió las reglas, Nityananda Prabhu no lo votó. Y por lo tanto, tú eres un sirviente de Nityananda Prabhu, por lo tanto tú tienes que seguir el ejemplo de Nityananda Prabhu. Por lo tanto tú no puedes hacer eso. Yo podría hacer, pero tú no. Como acharya yo podría hacerlo, pero tú no. Tú eres un sirviente de Nityananda Prabhu, por lo tanto tú tienes que seguir el ejemplo de Nityananda Prabhu. Sri Nityananda Prabhu, this kind of merciful to the fallen soul, conditioned soul. Nityananda Prabhu posee este tipo particular de misericordia hacia las almas condicionadas. Unlimited mercy we can see in the character of Nityananda Prabhu. La misericordia ilimitada podemos observar en el carácter de Sriman Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu said, Bhaja Gauranga, Kaha Gauranga, Laha Gauranga Nam. You worship Gauranga Mahaprabhu, you tell about Gauranga Mahaprabhu, and you take the name of Sri Gauranga Mahaprabhu, and who will worship Mahaprabhu, he is my pran, he is my life. Nityananda Prabhu ha dicho que ustedes simplemente hablan acerca de Gauranga, adoren a Sri Gauranga, recuerden tan solo a Sri Gauranga, y quien quiera que adore así a Sri Gauranga, él es mi vida y mi alma. Narottam Das Thakur said, Vitaer Karuna Have, Braje Radha Krishna Pado. By the mercy of Nityananda Prabhu, we will get service to their Lordship, Radha Krishna. Y quien quiera que pueda obtener la misericordia de Sriman Nityananda Prabhu, él realmente puede alcanzar el servicio de Radha y Krishna en Braja. Narottam Das ha dicho esto. Nobody have caught the entrance to the Brajadham without mercy of Nityananda Prabhu. Sin la gracia de Sriman Nityananda Prabhu, nadie puede entrar en Brajadham. But we are so fortunate, so far away, we are living in Caracas. But Nityananda Prabhu and Mahaprabhu appeared here for bestowing their mercy upon our head. Somos tan afortunados que aún encontrándonos tan lejos de Navadvip Dham, aquí sus señorías, Gauranitai, han aparecido para derramar sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, su misericordia. Once our friend Haricharan Prabhu was young, and after 2 years, he have seen who have some qualification, university education. He is getting better position in ashram, but he have no qualification. That is, he was very sad, and he wants to leave our mott for earning that qualification, school qualification. And he wants to go out from the mott back to his house, and he was my friend, that he is told to me, Gaurandu, that time my name was Gaurandu Prabhu, I am going back for earning some qualification.
university education. Cuenta Govinda Maharaj que Hari Charan Prabhu, que cuando era muy joven, su amigo, devoto, Hari Charan Prabhu, cuando joven, él en la misión, él veía que aquellos que llegaban a la misión, que tenían algunas calificaciones académicas, rápidamente obtenían alguna posición en el ashram. Entonces esto lo hizo sentir a él muy triste y entonces él pensó que mejor yo me voy. Fue donde Srila Govinda Maharaj, que en aquel momento se llamaba Gorendu, y le dijo: Gorendu Prabhu, yo voy a regresar a mi casa, yo quiero ir nuevamente a la escuela y de esa manera obtener algún grado, alguna calificación. He wants to go. Then he wanted to go back to his home. He said that. Then I inform it to Guru Maharaj. The Haricharan wants to go back for earning some qualification, education. Entonces este mensaje fue donde Guru Maharaj le dijeron que él quiere irse nuevamente a su casa para obtener algún grado, alguna educación. Then Guru Maharaj said, what kind of fool is he? Guru Maharaj entonces dijo: ¿qué clase de tonto es él? You call him to me. Llámamelo. Then I brought Haricharan in front of Guru Maharaj. Entonces yo llevé a Hari Charan frente a Guru Maharaj. And Guru Maharaj said, Haricharan, how much you are foolish, I cannot understand. Hari Charan, tú eres tan tonto, no puedo creerlo. What qualification you need? ¿Qué calificación necesitas tú? You are now reading in same class with Brahma, Shiva, Narad, Sukadev. Tú estás estudiando en el mismo salón donde se encuentra Shiva, Suka, Narada, Brahma. And you are reading in same class here. Tú estás leyendo, compartiendo con ellos en el mismo salón, mismo grado. More than that, no qualification is possible in this mundane world. No se puede obtener en este mundo una calificación superior a esa. If you pass your examination, you will get entrance into the transcendental world and you will get firm service there to Radha Krishna. Y si tú apruebas tu examen, tú habrás finalmente de entrar en el plano trascendental y finalmente alcanzar el servicio directo de Sri Radha y Krishna. Firme, servicio firme, estable, a los pies del loto de Radha y Krishna. What is worshipable by the Shiva, Shuka, Narada, Lo que es adorable por Shiva, Sukadeva, Narada, Shruti, Narayani, the Lakshmi Devi, what worshipping? Shukadev Goswami, Narad Goswami, Lord Shiva, Lord Brahma, from far worshipping that that kingdom. No? Yes. ese reino que es adorable por Sukadeva, por Shiva, por Brahma, por Lakshmi Devi. Tú estás... Ellos están adorando de lejos, Ellos porque ni pueden acercar tan. Con reverencia están adorando de lejos. And you now reading in same class with them. Y tú te encuentras en el mismo salón con ellos. Don't don't cheat yourself. No te engañes tú mismo. Then he stopped to go back. Entonces él desistió de regresar a su casa. And now it is the example I am giving to you all. That is, you are also now reading. You are also practicing Krishna consciousness. And what is always doing by Shiva Shuka Narada, Preme Gadagat. Y yo les estoy dando este ejemplo para que entiendan lo que ustedes mismos están haciendo. Lo que ustedes están haciendo es lo que hace Shiva, Sukadeva, Narada. Gaura Preme Gada Gada Gada. How much you are fortunate. You do not know. Cuán afortunados son ustedes, no se lo pueden imaginar. What the unalloyed wealth living in your heart. La clase de amor, ¿no?
Reciting. lo que reside en vuestros corazones. Diksha means Dibbam Jnanam Jato Daddad Gurjat Papasya Sankhayam. You are holding the seeds of transcendental knowledge in your heart. Ustedes tienen en vuestros corazones la semilla del amor trascendental. And chanting like Lord Shiva, Están Lord cantando Brahma, como el Señor Shiva, como el Señor Brahma, Anantadev, Lord Narada, Señor Narada, Sukadev Goswami, Vasudev Goswami, everybody chanting that holy name. And you are also chanting that holy name. y ustedes están cantando ese santo nombre que es adorado y cantado por Shiva, Suka, Narada. Then it is not very minimum thing. No es una cosa pequeña, It is so great fortune, we can tell. es una inmensa fortuna, podemos decirlo. But now what is your heart's position? It is very good, no doubt. La posición de vuestros corazones es muy buena, de esto no hay ninguna duda. You can make it more good if you can chant always this holy name without offense. Y puede aún mejorar si ustedes cantan este santo nombre sin cometer ofensas. Must try to avoid the offenses Tienen que tratar de evitar el cantar ofensivamente of Harinam. del santo nombre de Hari. Everywhere some obstacle, and now Harinams have no obstacle for him, but obstacle for us, that is the offense to Harinam. El santo nombre de Hari no tiene ningún obstáculo. Hay siempre muchos obstáculos para nosotros. Y el único obstáculo es realmente ofensa al santo nombre de Hari. That offense is 10 kind you heard before, maybe. If not, we have some books, 10 kinds of offense. We publish that book. You will take very small and easily you can memorize it. Hay 10 ofensas en el cantar del santo nombre. Ustedes las conocen. Si no, hay un pequeño libro publicado donde se explican cómo evitar estas ofensas al santo nombre. Chaitanya Mahaprabhu says, second sloka, Namana Mukari, Bahudha Nija Sarva Sakti. Mahaprabhu advised 8 sloka. Srimad Mahaprabhu, como su enseñanza, dejó 8 versos tan solo. Only 8 sloka he composed. Solamente compuso 8 versos. And this is the second sloka. Y este es el segundo de esos versos. Namana Mukari, Bahudha Nija Sarva Sakti, Statrat Pita Niyamita Smarane no Kala. Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi. Durdaivam idrisho mihajani anuraga. You have given mercifully your holy name to us. Misericordiosamente nos has revelado tu santo nombre. But we are very unfortunate. I am very unfortunate. Mahaprabhu said, I am very unfortunate. I cannot chant properly. Pero mi infortunio, ha dicho Mahaprabhu, es que yo no puedo cantarlo apropiadamente. And properly chanting means without offense. Y la manera apropiada de cantar quiere decir cantar sin ofensas. And if you chant that holy name, name will appear in your heart. Si ustedes cantan este santo nombre sin ofensas, el santo nombre habrá de manifestarse en vuestros corazones. By this mundane tongue and mundane body, we cannot chant Hare Krishna. Por intermedio de esta lengua material, de este cuerpo material, en verdad nosotros no podemos cantar Hare Krishna. But by the mercy of Hare Krishna Mahamantra, when he will appear by the prayer of our hankering and eagerness, Pero por medio de nuestra ansiedad y nuestra oración, cuando el santo nombre del Señor descienda en nosotros, when the transcendental vibration Harinam will appear in our heart,
Cuando esta vibración trascendental de Harinam descienda en nuestro corazón, aparezca en nuestro corazón, He will play and show his transcendental form, his fame, name, every form, beauty, charm, everything. el santo nombre habrá de manifestarse plenamente con su forma, con su color, etc., con su belleza, su encanto, plenamente. And you will see behind us the song of Bhaktivinoda Thakur in Sharanagati, Krishna Nam Dhari Gatava. And if you read, you can understand there what's possible through the mercy of Harinam. Si nosotros estudiamos los escritos de Srila Narottam Thakur, Bhaktivinoda Thakur, si estudiamos la última canción de Sharanagati, de Bhaktivinoda Thakur, nosotros a través de ella podremos entender la naturaleza, cuán grande es este Harinam y qué habremos de obtener a través de él. Inconcebible, increíble. Es necesario conocer tan solo una cosa. That is the Harinam, Es el santo nombre de él, name of the Lord. el nombre del Señor. And chanting by the name of the Lord, we get everything. Y por cantar el santo nombre del Señor obtendremos todo. And here I am looking. That vibration always giving happiness, not only for yourself, giving happiness to the deities of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, and our Guru Varga is living here. They are so happy we are seeing. Y yo puedo ver aquí que por el vuestro cantar de Harinam, dice, las deidades, yo puedo ver cuánta felicidad, cómo las deidades están tan felices, nuestro Guru Varga, nuestros maestros espirituales, cómo están de felices. Yo puedo ver estas cosas. Las deidades felices. Sankirtan means congregational chanting. Sankirtan quiere decir canto congregacional. We are all same, and we are all same brother, coming from same center, that is the power of Sri Krishna. Todos somos iguales, todos estamos viniendo del mismo centro. Eso quiere decir, somos parte del poder de Krishna. Powerful is Krishna, and we are coming from power of Krishna. El poderoso es Krishna y nosotros venimos del poder de Krishna. Then we have much possibility. The chanting congregationally the holy name. Por lo tanto, tenemos una gran posibilidad en el canto congregacional del Santo Nombre. That influence of transcendental vibration can capture whole world. And we are seeing that today is happening. Esta vibración, esta influencia de la vibración del Santo Nombre de Krishna puede conquistar el mundo entero. Y hoy prácticamente estamos viendo esto. Some song in Bengali, Krishna Nam Bhajaji, আর সব মিছে পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে যে Yamaraj is behind, we not will forget, and we will leave this body one day. That's also truth, like sun, light. Then we not ignore our time, a second, a moment. We must use every moment for chanting, and chanting is the service to Krishna. Y Yamaraj está siempre detrás de nosotros. Debemos saber esto, que el momento de la muerte nos puede llegar en cualquier momento. When we have got birth, Cuando hemos nacido, then death will come to us. la muerte es inevitable. In the middle time, if we can use properly, Si en ese entretiempo podemos de manera apropiada utilizarlo, we must be super benefited. tendremos un beneficio supremo.
And in this mundane world, super benefit is the chanting holy name. This all the scriptures, Vedas, Vedantas, Upanishads, and Purana, Srimad Bhagavad, Bhagavad Gita, Mahabharata, everywhere we will see it, not only in the Vedic religion, chanting the holy name of the Lord, all religion telling it. And you will see the Padris, the Maulavis, and Buddhists, everybody chanting name their Lord. Podemos ver claramente que en todas las escrituras religiosas del mundo, en especial en los Vedas, en los Puranas, en todas partes vemos que la instrucción última es tomar el santo nombre de Dios. Vemos a los seguidores del islamismo, vemos a los cristianos, vemos a los budistas, vemos que todos ellos de una u otra manera están siempre pasando cuentas y utilizando tu tiempo en la adoración del santo nombre del Señor. Then we can say, there is no doubt we must be benefited. Por lo tanto, podemos ver que sin ninguna duda, si hacemos esto, habremos de beneficiarnos. Then, without hesitation, you chant Hare Krishna and be happy, transcendental. Por lo tanto, si ustedes canten el santo nombre de Krishna y sean felices, muy felices, trascendentalmente. This is my prayer to you all and my Dhanavad. Esta es mi plegaria. If you have any question, you can do. Last word cannot understand. My prayer to you all. Esta es mi plegaria a todos ustedes, que canten sin problemas, sin ninguna hesitation, sin duda, el santo nombre de Cristo. Tomen. My prayer to you. Esta es, y yo le ofrezco a todos ustedes mis respetos. Now, if you have any questions. Si tienen alguna pregunta, Tengo algunos amigos presentes I have a few friends of mine here. que están confundidos porque adoramos deidades y ellos dicen que adoran a Dios que no tiene forma porque significa limitar a Dios, ponerlo en una forma. They say that we are worshiping a form of God. So, by worshiping a form of God, we are kind of limiting God. Por favor, me podría responder. Could you please explain? Yes. It is a very good question. If we will think the form of Lord we are making with some mundane material like stone, like art, like metal, wood, and worshipping that is really giving us that mundane idea. Si nosotros pensamos que la deidad que adoramos está hecha realmente de una sustancia material, como madera, como metal, etc., eso nos dará una concepción material. But our conception is completely different with this. Pero nuestra concepción es absolutamente diferente de esto. What is the meaning of infinite? ¿Cuál es el significado de infinito? Infinite meanings, infinite. Maharaj, but English you tell. Guru Maharaj is English, very nice. The infinite can make himself known to the finite. Otherwise, he's not infinite. Si el infinito no fuera infinito, él no tendría la capacidad de mostrarse al finito. Pero porque el infinito es infinito, tiene el infinito poder de mostrarse al finito. When Lord himself very mercifully appearing in this mundane world for our super benefit, he is that infinite, giving chance to us, appearing in the form of finite.
Por lo tanto, es la infinita gracia del infinito, que por su infinito poder, Él aparece en una forma finita para que los finitos podamos comprender. When a king wearing a military dress like ordinary soldier, Cuando un rey está vestido como un soldado ordinario, his position not will going as ordinary soldier. aún vestido como un soldado ordinario, él no es un soldado ordinario. Su posición no es la de un soldado ordinario. He is taking that form and appearing in front of us. He's taking that form, appearing. Él ha tomado esta forma para beneficiarnos a nosotros. Our conception like this. Esa es nuestra concepción. Mahaprabhu himself appeared in the form of humankind. Srimad Mahaprabhu mismo apareció en la apariencia de un ser humano. But actually he is the infinite tattva. Pero en verdad, Él es la verdad infinita. Then our conception is that the deity is not dull. Nuestro concepto es que la deidad no es un muñeco. If deity is dull, that must be Bhutparas. Y si la- Bhutparas, it is telling in Maulavi, the Quran. Bhutparas. Bhutparas. Si la deidad fuera un muñeco, sería entonces Bhutparat. Bhutparas. That means they worshiping the dog. Adoración de un muñeco. But we are not worshiping the dog. Pero nosotros no estamos adorando un muñeco. In the form of doll, En la forma de una... in front of me, Krishna himself appeared for my super benefit, worshipping to his lotus feet. This is our concept. La forma de un muñeco, Krishna está manifestándose ante mí de manera tal de que yo pueda ofrecerle mi servicio. But he is infinite. Pero Él es infinito. He have right to take the form of finite. Él tiene el derecho de aceptar una forma finita. But if he cannot take that form, if he cannot take that form, he is not infinite. Si Él no tuviese el poder de aceptar esa forma, entonces Él no sería infinito. If he cannot appear in front of us, Si he Él no is puede, not infinite. si Él no tiene el poder de aparecer frente a nosotros, Él no sería infinito. If he cannot attracted by me, that's also he is not infinite. Y si Él no puede ser atraído por mí, entonces tampoco Él sería infinito. In the Upanishad, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. If you make minus from the home, the full, that's also result will come full. Si usted, Take the whole si, away from the whole. si usted quita el todo del todo, el todo permanece todo. Todo permanece igual. Permanece igual. Then wills of Krishna playing behind it. Por lo tanto, es el deseo dulce de Krishna que está jugando detrás de todo. Then it is not good for us or dull worship. Por lo tanto, no es Bhuparas o la adoración de un muñeco. Any form Krishna can appear in front of us. De cualquier forma, Krishna puede aparecer ante nosotros. And at present he come in that form. Y en este momento, Él ha aparecido de esta forma. At many had it is proved that he can take. Estrella.
Siéntate para tomar un close-up todos los votos. Sí, pero no puede.
Suena bien, suena bien. Nada más aquí. Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja. Sansara